Yo no entiendo cómo a ustedes los mexicanos les gusta tanto el tema de la muerte. Decía John, un joven de Estados Unidos, que había llegado a un pequeño pueblo mexicano para pasar unas semanas de vacaciones. Desde el momento en que puso un pie en el lugar, se sintió superior a los demás. Las tradiciones locales le parecían absurdas, especialmente el Día de Muertos, que estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo pueden celebrar la muerte?, se burlaba con su mal hablado español, convencido de que su cultura era más avanzada. Un día, mientras paseaba por el mercado, se encontró con un anciano que vendía calaveras de azúcar. Las calaveras son un símbolo de vida, no de muerte, le explicó el hombre con una sonrisa. John, arrogante, se rió y dijo, no puedo entender cómo pueden ser tan supersticiosos. Yo no tengo miedo a la muerte. Esa noche, decidido a demostrar su desprecio por las tradiciones, John decidió entrar al cementerio. Es solo un lugar oscuro, pensó, mientras las risas y las voces de la celebración se desvanecían en la distancia. Al llegar, se encontró con un altar abandonado, cubierto de polvo y telarañas. Mira, ni siquiera se preocupan por esto, dijo en voz alta, burlándose del lugar sagrado. De repente, una brisa helada atravesó el cementerio, y las luces de las velas comenzaron a parpadear. John sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero su soberbia lo empujó a continuar. Se acercó al altar, y sin pensarlo, comenzó a mover las ofrendas, arrojando flores y calaveras al suelo. ¡Qué ridículo! Esto es solo un montón de supersticiones, exclamó. En ese momento, una figura apareció entre las sombras. Era la Catrina, con su vestido blanco y su rostro esquelético. ¿Por qué has profanado este altar?, preguntó con una voz profunda y resonante. John, que hasta entonces se había sentido valiente, se quedó paralizado por el miedo. No es más que una tradición sin sentido, intentó defenderse, pero su voz temblaba. La Catrina lo miró con desdén. Has llegado con desprecio y arrogancia, sin entender el significado de honrar a los muertos, ofendiendo mis costumbres y mi país. Cada ofrenda es un recuerdo, un acto de amor por aquellos que han partido. ¿Crees que la muerte se toma a la ligera?, dijo, acercándose a él. John intentó retroceder, pero se encontró atrapado en un vórtice de sombras. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó, sintiendo que su bravura se desvanecía. La figura esquelética se inclinó hacia él, sus ojos profundos y vacíos llenos de una tristeza infinita. Quiero que entiendas el valor de recordar a los que hemos perdido. Has ofendido a los espíritus que habitan aquí. Su dolor es real, y tú lo has desestimado. El ambiente se volvió opresivo, y John sintió un dolor agudo en su pecho, como si cada ofrenda que había desechado lo estuviera juzgando. Perdóname, imploró, sintiendo que su soberbia se desmoronaba. No sabía lo que hacía. La Catrina, al escuchar su súplica, se detuvo. El arrepentimiento es el primer paso, pero recuerda que las acciones tienen consecuencias. La muerte no es un chiste, es parte de la vida. Vuelve y honra a aquellos que se han ido, advirtió antes de desaparecer en un torbellino de sombras. Cuando John despertó, estaba de vuelta en el pueblo, su corazón latiendo desbocado. La experiencia lo había marcado profundamente. Desde ese día, comprendió que la muerte no era algo de lo que reírse, sino un aspecto de la vida que debía ser respetado. Al llegar el Día de Muertos, John se unió a la celebración con un nuevo entendimiento. Decoró un altar con flores, fotos y calaveras, recordando a los que habían partido. Cada año, se acercaba al cementerio con respeto, agradeciendo a la Catrina por la lección que le había enseñado, que en cada muerte hay un legado de vida que merece ser recordado y respetado. En un pueblecito de nuestro hermoso Yucatán vivía un matrimonio muy feliz. No podía imaginar su existencia el uno sin el otro. Fruto de ese matrimonio tuvieron una hermosa niña, que fue creciendo con un amor enfermizo hacia su padre. Cuantos más años cumplía, más se obsesionaba, y más crecía en su interior un odio aún más enfermizo hacia su madre. No pasaba un día sin que deseara la muerte de esta, no quería compartir a su padre con nadie, lo quería solo para ella. Estaremos solos algún día, papi, solía decir ella ante la risa de su padre, o también si viene la muerte y se lleva a mamá, viviremos juntos y felices para siempre. Esto, en cambio, enojaba a su padre, que le decía que no lo repitiera ni en broma. Pero llegó un día en que la tragedia se cebó con el pobre hombre, su mujer, su amor, su vida, murió en un trágico accidente. Lo que para el hombre era el golpe más duro de su vida,
Para la niña fue el principio perfecto de su nueva vida, con su querido padre. En el doloroso funeral, este caía roto por el dolor, mientras la niña tenía que reprimir una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía. Era el día soñado, parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas, no podía caber más maldad en una niña tan pequeña, ¿o sí? Pasaron unos días, el padre estaba consumido por el dolor, pasaba las horas muertas en la cama, era la niña la que le animaba todo el rato, él se asombraba de la entereza de la hija ante esta situación, sin saber que era plenamente feliz sin su madre, que le animaba sin cesar. Lo ocurrido le sobrepasaba, el padre se sentía muy incómodo, porque sabía que tenía que dar la cara y ser más fuerte, aunque fuera solo por su hija. Una tarde que la niña se fue a jugar al parque con sus amigas, su padre le dijo que comprara para la cena un corazón de cerdo en la carnicería, ella asintió y le dieron el dinero. Pasó las horas jugando, y cuando se quiso dar cuenta le habían cerrado la carnicería. Ella, sabiendo que su padre estaba muy sensible en ese momento, y no queriendo defraudarlo, se le ocurrió una macabra idea. La bruja de mi madre no va a usar más su sucio corazón, dijo para sus adentros. Ya oscureciendo, se encaminó al cementerio, y una vez allí se dirigió a la tumba de su madre, la escarbó, y sin pensárselo 2 veces le quitó el corazón, y riéndose, dijo, corazón de cerdo. Una vez en casa le dio a su padre el corazón, y éste lo preparó, y la felicitó porque, según él, nunca había probado un corazón de cerdo tan bueno. Recién acostados, ella no concilió el sueño, porque aparte de los demás platos que cenó, su mitad de corazón comió con tanta ansia y rencor hacia su madre que le sentó mal. Pasaron varias horas, hasta su padre dormía, con lo que le costaba desde la tragedia. De repente en la noche, la niña empezó a escuchar unos sonidos fuera de casa, era una voz casi inaudible, pero aterradora, y a su vez familiar. Sí, ya estaba en casa esa voz, lo que fuera ya había entrado, a punto estuvo de desmayarse cuando reconoció a su madre. Hija, devuélveme el corazón que me has robado. Mientras escuchaba, quedó paralizada por el terror, y su madre ya subía las escaleras de su casa en busca de venganza. Hija, devuélveme el corazón. La niña vio cómo se giraba el pomo de la puerta y ésta empezaba a ceder, el espectro de la madre entró en la habitación de ésta, y el corazón de la niña estaba a punto de reventar. Quería gritar, pero no podía. Hija, devuélveme el corazón que me has robado. Cuando el dedo acusador iba a tocar a la aterrorizada cría, a la pequeña se le paró el corazón, no pudo aguantar más el miedo, y murió de puro pavor. Desde entonces el espíritu de esta mujer vaga en soledad, porque al ser arrancado su corazón, jamás podrá volver a amar y a encontrarse con su querido esposo, y tendrá que penar por este valle de lágrimas. Dicen que algunas noches, en este lugar, de cuyo nombre prefiero no acordarme, se ha visto vagar a la mujer sin corazón. Unos dicen que en busca de personas para saciar su sed de venganza, haciéndoles que se les pare el corazón de terror, ese mismo corazón que a ella le robaron, otros dicen que simplemente lloraba por el amor perdido para toda la eternidad. En una populosa colonia de la Ciudad de México, había un próspero negocio de tamales que era famoso en toda la zona. El lugar ofrecía una gran variedad de tamales, rojos con chile seco y costilla de puerco, tamales de mole con suculentos trozos de pollo, tamales verdes con un toque picante y carne de puerco, tamales de rajas con queso y chícharos, de frijoles con queso y rajas de chile cuaresmeño, tamales de champiñones y verdolagas en salsa de tomatillo con chile de árbol y pollo. Y no podían faltar los tamales chiapanecos, envueltos en hojas de plátano y rellenos de carne de cerdo bañada en una deliciosa salsa de chile habanero. En cuanto a los tamales dulces, el surtido era igualmente tentador, tamales de piña almibarada, de fresa, otros de vainilla con pasta y arándanos, entre otros. Además, se acompañaban con una selección de atoles de diversos sabores, que iban desde el tradicional chocolate y champurrado, hasta el más exótico tamarindo, guayaba o fresa. La verdad es que siempre había largas filas de clientes ansiosos por disfrutar de esos tamales tan afamados. Todos salían del local con sonrisas en el rostro, satisfechos y alabando la calidad de la comida que ofrecía el lugar, conocido por todos como Tamales Doña Licha. Con el paso de los años, el negocio siguió prosperando, ganando fama no solo en la colonia, sino en toda la ciudad. Sin embargo, esa reputación impecable se desmoronó de manera abrupta e inesperada. Una tarde, un niño llamado Juanito estaba comiendo su tamal favorito,
uno de salsa verde con carne de puerco, cuando hizo un escalofriante descubrimiento. Al morder el tamal, algo duro le hizo fruncir el ceño. Al inspeccionar el interior, encontró lo impensable, un dedo humano entre la masa y la salsa. Aterrorizado, Juanito corrió hacia su madre para mostrarle el hallazgo. Al verla, el rostro de la mujer se desfiguró en una mueca de horror. Inmediatamente, fueron a la policía al denunciar lo ocurrido. Tras una exhaustiva investigación, la policía arrestó a doña Licha, la dueña del negocio, que hasta ese momento había sido la cara amable y trabajadora del lugar. Durante los interrogatorios, y bajo una fuerte presión, doña Licha terminó por confesar lo impensable. Llevaban años utilizando carne humana en la elaboración de los tamales. Todo había comenzado años atrás, cuando doña Licha tuvo una acalorada discusión con su amante, un hombre llamado Braulio, conocido por ser un vividor y malviviente que la golpeaba y le quitaba dinero constantemente. En esa última pelea, cuando Braulio la estaba golpe cuatrondó brutalmente, doña Licha, en un acto desesperado, se defendió y le clavó un cuchillo directo al corazón, matándolo al instante. Desesperada y sin saber qué hacer con el cadáver, doña Licha recurrió a su hijo Vicente, un joven de 18 años. Juntos, tramaron un plan macabro para deshacerse del cuerpo. La solución que encontraron fue usar la carne de Braulio para los tamales. Lo que comenzó como una acción desesperada pronto se convirtió en una práctica habitual. La clientela, sin saberlo, elogiaba la calidad de la carne, diciendo que era la mejor que habían probado. El negocio floreció aún más después de ese macabro suceso. Pero cuando la carne de Braulio se agotó, doña Licha y Vicente se enfrentaron a un dilema. La solución que encontraron fue tan aterradora como inimaginable. Comenzaron a matar a otras personas para seguir abasteciendo su despensa. Hombres, mujeres, incluso niños fueron víctimas de este horrendo crimen, convirtiéndose en el relleno de los famosos tamales que tanto éxito les habían dado. Durante años, nadie sospechó nada. El negocio seguía creciendo y la clientela aumentando. Pero cometieron un error imperdonable. Dejaron un dedo humano entero en uno de los tamales. Fue ese fatídico error el que reveló el horror que se escondía detrás del éxito de Tamales Doña Licha. Este aterrador episodio ocurrió en la colonia Portales, de la Ciudad de México, una fría tarde de septiembre de 1971. Desde entonces, el nombre de Doña Licha quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los casos más espeluznantes de la historia crimen 4L de la Ciudad de México en los años 70.